Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a seguir haciendo más pruebas con diferentes materiales con la Creality Falcon 2 de 40 vatios, así que ¡comenzamos! Bueno, aquí tenemos un cepillo de barbero, al que le voy a hacer un grabado. Tengo que decir que este material es de bambú. Así que lo coloco sobre el panel de abeja y me voy directamente a la computadora. Como veis, ya tengo la imagen que me han pedido para grabar y ahora lo voy a posicionar en su lugar. Introduciremos los valores que estarán saliendo en la pantalla y así que solo quedará darle a iniciar. Por cierto, os voy a estar dejando aquí arriba a la derecha el link de la primera parte de la review de esta máquina por si queréis echarle un vistazo. Y mirad, aquí ya lo tenemos listo, solo falta limpiarlo para quitarle los restos. También me pidieron que en este cepillo de barbero le hiciera otro grabado. Aquí tenemos la imagen, la voy a acomodar y a centrar. Como es del mismo material, tendremos que utilizar los mismos parámetros. Ahora vamos a limpiarlo. Y mirad, la verdad es que no ha quedado nada mal. Ahora lo que voy a hacer es un grabado en cuero negro, que es un kit de pinzas de precisión. Lo voy a colocar en el área de trabajo y nos vamos a la computadora. Cogemos la imagen y la centramos en el estuche. Le ponemos los parámetros que os estaré dejando y le daremos a iniciar. Bueno, ya terminó.
Voy a limpiar los restos que soltó para verlo mejor. Y mirad, qué bien quedó. Hizo un grabado muy limpio. Siempre he querido probar el grabado de los pantalones tejanos, así que lo voy a hacer, a ver qué tal. Así que lo que voy a hacer es estirarlo bien sobre toda la superficie. Me gustó mucho la imagen de esta mariposa con las flores, así que lo que voy a hacer es acomodarla, para ponerla donde quiero justo para que me lo grabe. Una vez acomodado el trabajo, introduciremos los parámetros necesarios, que por cierto a vosotros estarán saliendo ahora en la pantalla. Entonces ya le daremos a iniciar. Esto ya acabó, y mirad, quedó precioso. La verdad que parecen que están comprados en una tienda. Tienen un resultado espectacular. Esto es una buena idea para los emprendedores, ya que el resultado es excelente y se puede modificar al gusto del cliente. Os voy a estar dejando un link en la descripción del vídeo por si os interesa esta máquina. Dejadme abajo vuestras opiniones y comentarios de qué os ha parecido este láser. Así que suscribiros y darle a un me gusta. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.